Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la materia de Sanidad Forestal en nuestra carrera de Ingeniería Forestal en el Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas? Yo soy el catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y a continuación pues, les presentaré la clase número 6, de las cuales iremos desglosando eh, la biología de los insectos más relevante en lo que vendría siendo el sector forestal o para el sector forestal, haciendo una aclaración muy grande. Dentro de los diferentes insectos que veremos, es importante que nosotros reconozcamos que la función de los insectos no siempre es dañina como tal. Si bien es cierto que nosotros generalmente en lo que vendrían siendo las plantaciones forestales comerciales, trabajamos con especies introducidas. Generalmente cuando introducimos una especie, dado que estamos introduciendo algún ente extraño en nuestro medio actual, generalmente no, pues uno nunca sabe cómo va a reaccionar y siempre suele tener consecuencias tanto positivas o benéficas como también negativas. Algunas de ellas es, por ejemplo, que muchas veces dentro de las mismas semillas vienen algunos pues insectos, y por lo cual también se- estos insectos crean grandes poblaciones en lo que vendrían siendo en la zona donde se vaya a trabajar por la especie o donde se llevó. Pero, luego estos insectos, ya que carecen de un depredador, lo que suele pasar es que sus poblaciones aumentan de manera pues exponencial. Eso se lo hago con el fin de decirle que los insectos no son buenos o no son malos. Los insectos simplemente tienen que estar mediados mediante diferentes mecanismos que la naturaleza tiene muy bien definida, ya que todos tienen algún depredador, por decirlo de alguna manera. Bueno, una vez que quedó claro esta parte, analizaremos un poco acerca de la biología de los diferentes insectos, lo más importantes o lo más significativos en lo que vendrá siendo el sector forestal. Vamos a comenzar y miren, la clase de los insectos es un conjunto muy amplio y ella sola totaliza más especies que componen la totalidad de los restantes grupos animales, donde los protozoos hasta los primates. O sea que tienen que tener algo muy en cuenta, y es que hay diferentes tipos de insectos, y la cual cuando nosotros hablamos de los insectos suele haber demasiadas especies, suele haber, son muy variadas, también su funcionamiento es muy variado. La ventaja que nosotros tenemos, la ventaja comparativa que tenemos con otras zonas, es que al haber tanta precipitación, es normal que los ciclos de vida de los insectos y también eh, la comida como tal que estos necesitan sea mucho mayor. Lógicamente sus poblaciones y la variedad es también muy, muy numerosa en esta zona del sur-sureste de México. Pero también, si nosotros contamos todas las especies y subespecies y variedades actualmente descritas, el conjunto de los insectos posee más de 1.500.000 formas, y ciertamente esta cifra se multiplicará quizás por 4 o 5 para llegar a la estimación real de las especies que debe existir en el globo. Esto me repito una vez más por el hecho de que quiero que les quede claro que es muy complejo todo en lo que se refiere a los diferentes insectos. Y por último, es importante que nosotros sepamos que ya desde hace algún tiempo los insectos han sido objeto de estudios sistemáticos, y pues estos los han clasificado en grandes rasgos. En la imagen podemos apreciar una trampa. Esta trampa es para capturar ciertos tipos de insectos. Ustedes me podrán preguntar cómo es que los insectos van y se pegan ahí. Bueno, a lo largo del tiempo y estudios científicos han detectado que los insectos, ya que no poseen
un organismo visual como el de nosotros, ni tampoco poseen un aparato cerebral como lo pueden presentar algunos mamíferos como el ser humano. Por lo tanto, ellos sí poseen eh, otros órganos, los cuales les permiten llevar a generar funciones como por ejemplo, se podría decir la función de vista, de olfato. Bueno, y generalmente esto se trae mediante el olfato o la captación de ciertos sonidos. También la ciencia ha descubierto que los insectos se atraen mediante feromonas, las cuales en la trampa, como ustedes se pueden dar cuenta, están atrapados y ahí es donde se aplica un cierto químico o más bien se aplica una feromona para que estos se vean atraídos y se lleguen a pegar. Ahí, bueno, una vez descrita la imagen, podemos decir que vamos a describir hoy eh, cuatro familias muy importantes. Vamos a describir la biología de cada una de ellas. Voy a tratar de ser muy breve. Sé que esto es algo complejo y bueno, y de hecho pero a mi parecer son los más importantes, los cuales sí debemos de tener cierto dominio o cierto significancia, cierto aprendizaje significativo en el tema. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, podemos ver que están cuatro familias: la Lepidoptera, la Ortodóptera, la Hymenoptera y la Coleóptera, de las cuales podemos ver que en la Lepidoptera son mariposas, en la Ortóptera son grillos, en la Hymenoptera pueden ser avispas, pueden ser hormigas, y por la Coleóptera vienen siendo los escarabajos. Vamos a comenzar. Bueno, las lepidópteras, conocidas comúnmente como mariposas, la mayoría de las especies son nocturnas. Esto quiere decir que la gran mayoría hacen todo su ciclo, hacen todo su movimiento en lo que vendría siendo la noche. Y sus larvas se conocen como orugas. Y casi siempre estas, pues en su metas o en su formosis final suelen ser voladoras, como ustedes pueden comúnmente conocer o comúnmente pueden darse cuenta. Bueno, en las lepidópteras, ¿cuáles son las características más significativas de las lepidópteras? Bueno, la mayoría son mariposas que poseen dos pares de alas membranosas cubiertas de escamas coloreadas que utilizan en la termorregularización, el cortejo y la señalización. Su alimentación es típicamente de materia vegetal. Cabe mencionar que muchas de estas mariposas o palomillas, por ejemplo, en una etapa, ¿dónde podemos encontrar estas famosas palomillas, por ejemplo? Miren, generalmente en las plantaciones forestales, en las etapas tempranas, a lo que vendrían siendo eh, tal vez unos 10-15 días después del establecimiento de la plántula a campo, nosotros podemos comenzar, bueno, o es muy común encontrar en los ápices de estas plantas algunos tipos de larva. Estas larvas se introducen dentro de lo que vendría siendo la parte del ápice en la materia vegetal o en la parte más reblandecida del árbol. Esto lo hacen en medio de cuando están en pequeñas larvas y ahí pueden llevar todo su proceso de metamorfosis. Ahora, ¿esto por qué lo hacen? Primeramente porque les provee seguridad y segundo porque mediante cuando ellos se encuentran dentro de lo que vendría siendo el árbol, eh, este les provee suficiente comida para que con el tiempo puedan llegar a realizar todas estas transformaciones. Y una vez que se pasó el lapso de larva y de pupa, ahora ya sí, pues ya cuando pues eclosionan, ya comienzan realizan, bueno, o salen de esa larva y ya se
consagran, se podrían decir, como o diferentes palomillas o mariposas también, dependiendo. Los daños y las aportaciones. Algunas especies pueden ser plagas muy dañinas para la agricultura. Muchas especies cumplen también con el papel de polinizadoras de plantas y cultivos. Y lo que podemos hablar acerca de la reproducción de estas es que los lepidópteros son insectos holometábolos, es decir, que tienen metamorfosis completa y pasan por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto o imago. ¿Ok? Bueno, siguiendo adelante con todo esto, ahora viene lo que vendría siendo la familia del Orthoptera y se compone por los saltamontes o mejor conocidos como los grillos. Dentro de las características que podemos encontrar en esta familia, podemos ver que los tamaños pueden ser muy variados, desde unos pocos milímetros hasta lo que vendrían siendo más de 5 centímetros. Estos tienen el cuerpo generalmente cilíndrico, cabeza grande y redonda y un aparato bucal robusto. La alimentación normalmente eh, son herbívoros o se alimentan de vegetales, aunque no es raro encontrar especies de régimen herbívoro e incluso que son casi exclusivamente carnívoras. Dentro de los daños y aportaciones que nosotros podemos conocer de esta familia es que en fase gregaria es capaz de causar daños que, que consisten en despoblación de la vegetación en plantaciones forestales, frutícolas y o agrícolas. En fases gregarias tal vez no entiendan esa terminología, pero simplemente decir que cuando se juntan en grandes grupos, eso se le denomina fase gregaria. Y como pueden ver en la imagen, se aprecia de un grillo eh, alimentándose de las hojas de los árboles. ¿Esto por qué puede ser malo? ¿Por qué es malo? Recordando que todos los árboles para su desarrollo necesitan hacer la fotosíntesis. Sin, eh, sin estas hojas, los árboles comienzan a entrar en lo que se llama estrés y si no tienen suficientes hojas, pues lamentablemente estos mueren por completamente. Bueno, en reproducción, los ortópodos se reproducen sexualmente, aunque se han reportado casos de partenogénesis. En varias especies, el acoplamiento se realiza sin cortejo preliminar, o sea que simplemente se aparean. Bueno, siguiendo adelante con esto, ahora veamos lo que vendría siendo los hipnópteros. Y miren, cuando hablamos de hipnópteros, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que habla de abejas, de abejorros, de avispas, incluso puede llegar a hablar, o más bien llega a hablar de lo que vendría siendo hormigas. Inóptera, castellanizado como inópteros, es uno de los órdenes más numerosos de los insectos. Y bueno, dentro de las características que nosotros podemos encontrar de los hipnópteros, es que son generalmente vienen dados con dos pares de alas membranosas y el ovo- ovopositor modificado en forma de un aguijón que le sirve para inyectar veneno con fines defensivos. Eh, en la alimentación son muy diferidos. Las abejas adultas se alimentan del néctar de las flores y el polen. Las especies como las hormigas se pueden alimentar de las hojas de los árboles y las plantas, como podemos apreciar en la imagen. Daños y aportaciones, en los casos como las abejas,
llevan a cabo la polinización. Esto es recordando que esto es muy importante para el bienestar y para los ciclos bióticos del, del ambiente. En un caso, o en el ejemplo también tomado de lo que vendría siendo la hormiga, muchas de estas pueden producir daños importantes en defoliaciones. No hay tanto problema, fíjense, no hay tanto problema cuando, por ejemplo, las hormigas hacen defoliaciones en plantaciones de una etapa mediana o de una etapa ya adulta, ya que es pues lógicamente, dado el tamaño del árbol, este también cuenta con muchísimas hojas. Caso muy contrario, por ejemplo, cuando son plantaciones con un tiempo de establecimiento mínimo. Ahí sí suelen ser muy peligrosas. De hecho, cuando uno establece una plantación, una de las primeras supervisiones que uno hace es que no haya eh, colmenas o nidos de hormigas en lo que vendría siendo en la zona. Y bueno, para añadir en su reproducción, los hipnópteros se reproducen sexualmente. Ahora iremos con lo que vendrían siendo la última, los coleópteros. Eh, pues estos son comúnmente conocidos como los escarabajos. Son un orden de insecto con unas 375.000 especies descritas. Tienen tantas especies como las plantas vasculares o los hongos y 66 veces más especies que los mamíferos. Solamente les comento esto solamente para que se den una idea de la variabilidad o sea, o sobre todo la cantidad que existe de cada una de estas. Bueno, pasemos a la descripción. Miren, los coleópteros son insectos holometábolos o endopterocotos, ya que sufren una metamorfosis completa con estados de larva, pupa e imago, o lo que vendría siendo adulto, netamente diferenciados. Y la larva normalmente sufre varias mudas. Estos de que se alimentan, esos se alimentan de las hojas como la mayoría de los Chrysomdelia. Y estas categorías se, se incluyen temorias plagas para la agricultura. Algunos de ellos incluso podrían llegar a ser pues descortezadores. Dentro de los daños y las aportaciones al alimentarse, miren, y una vez más, vean que al alimentarse de las raíces, las larvas pueden provocar el amarillamiento y marchitamiento de las plantas. Son depredadores para algunas plagas agrícolas y también, eso es parte de las aportaciones, y reciclan materia orgánica. Ahora, es muy, miren, eh, si se dan cuenta, generalmente para lo que vendría siendo, para lo citado acerca de las cuales se alimentan las raíces, también una vez más me tocó ver hacer algún tipo de supervisión de insectos anteriormente donde yo trabajaba y tuve la oportunidad de ver que donde más daños hacen son en las plantaciones con poco tiempo de haber sido establecidas. Ahora, también existen otro tipo de daños, como vienen siendo pues los descortezadores, que en su momento terminamos platicando, y la reproducción de los coleópteros se reproducen casi siempre de manera sexual. La partenogénesis es excepcional. Las hembras liberan feromonas o emiten sonidos para atraer a los machos. Eso es parte de lo que vendría siendo la biología de los insectos. Ustedes se dieron cuenta, tratamos a los coleópteros o a lo que vendrían siendo los escarabajos, los inópteros que pueden ser
abejas, abejorros, avispas y hormigas, entre otros. También pasamos por la descripción de los ortópteros, que suelen ser grillos, como marca la imagen. Y vemos que también estos solamente son muy dañinos cuando están en su fase gregaria, cuando están en un grupo muy numeroso. Vemos las lepidópteras, que suelen ser las mariposas o las polillas. Y bueno, estas fueron las eh, eh, las cuatro familias que nosotros analizamos y vimos. Bueno, de mi parte esto es todo. Espero que haya sido una clase. Trate de ser lo más breve posible, ya que pues sé que esto pues es un poco mm, la cantidad de captación de información es, es muchísima, y bueno, por eso traté de hacer simplemente englobar hacer dar una clase significativa para que ustedes obtengan un aprendizaje de mucha significancia. Y mediante estas bases que tocamos en esta clase, nosotros podamos seguir adelante y podamos tomar esto como hilo conductor para las siguientes unidades. Bueno, de mi parte eso es todo. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado, su profesor de la materia de sanidad forestal del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas. Que tengan un excelente día, y también comentarles que se preparen para el examen. Hasta luego.